Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. De acuerdo al país donde ustedes estén mirando, gracias a Dios, el Espíritu Santo nos ha bendecido y nos ha hecho llegar a 20 países diferentes y ya le damos las gracias y estamos agradecidos que Dios está con nosotros llevando su palabra a muchos rincones del mundo. Hoy en día voy a tener un mensaje que por título va a llevar solamente por su gracia. Está basado en el Sermón del Monte, pero hoy en día quiero hacer un mensaje en el cual ese Sermón del Monte que vemos con tanta hermosura, como las palabras que Jesucristo nos dice para que sea un manual de nuestra vida, cómo caminar esta vida, voy a ver si puedo hacerles ver el Sermón del Monte un poquito diferente. Y para que tengamos una idea de lo que viene, yo voy a empezar con Mateo 10, 34, 36. En la nueva versión internacional dice: no crean, y esto es lo que dice Jesucristo, no crean que ha venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Voy a repetir, no vine a traer paz, sino espada, que es algo que realmente nos puede tocar fuertemente, porque para nosotros Jesucristo es todo amor. Dice además: ¿por qué he venido a poner en conflicto los hombres? Al hombre lo voy a poner contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Menos mal que no dijo el yerno contra la suegra. Y los enemigos de cada uno serán a veces los de su propia familia. Todo esto lo estoy diciendo porque yo voy a tratar de ver el Sermón del Monte como algo diferente a lo que lo vemos siempre. Y lo voy a tratar de ver un poquito como estas palabras tan fuertes que dice Jesucristo en la Biblia. Yo voy a pensar por recordar una pequeña historia. Cuando yo jugaba alegremente, porque la verdad que me divertía, en la granja de mi abuelito, porque me crié muchas veces entre las vacas, los caballos, las ovejas, las gallinas. Gracias a Dios que pude vivir en el campo mucho tiempo. Yo tenía más o menos 9 años de edad y andaba corriendo a las pobrecitas ovejitas, que ustedes saben que son los animalitos más inocentes que hay. Y de pronto apareció la figura de mi abuelo. Y mi abuelo realmente no me gritó porque yo estaba realmente esparciendo las ovejas por todos lados, sino que simplemente me dijo: Carlitos, por favor, ven conmigo porque yo tengo que hablar contigo. Y yo sabía que cuando mi abuelo me hablaba despacito y me decía Carlitos y me decía que tenía que hablar conmigo, era porque alguna corrección fuerte llegaba. Ahí mismo, cuando iba camino de encontrarme con mi abuelo, mi corazoncito empezaba a hacer así porque sabía que algo venía. Y esto tiene relación a lo que va a venir con el mensaje del Sermón del Monte con Jesucristo y los que lo estaban oyendo. Yo ya sabía que después del azúcar de que mi abuelo me abrazaba iba a venir algunas palabras fuertes. Y es cuando él me dijo: muy lindo que estás jugando porque tenés 9 años y me gusta verte jugar. Pero lo que tú estás haciendo es que a las ovejas las está mareando tanto jugando para arriba y para abajo, que las ovejas no van por el camino que tienen que ir. ¿Y quién otro es el que dice algo parecido? En la Biblia, si leemos, Jesucristo dice algo parecido, que a veces las ovejas se tuercen para un lado y para el otro, y hay que tratar de llevarlas por el camino derecho, porque al fin y al cabo Él dice: yo soy el camino, y a veces nosotros mismos somos los que llevamos las ovejas para un lado y para otro. Me decía que tenía que mantener a las ovejas en un
camino correcto para que las ovejas estuvieran saludables. Y es exactamente lo que Jesucristo hace con nosotros, tratando de encargarse de que nosotros estemos por el camino derecho. Comparando metafóricamente la actitud de mi abuelo con Jesucristo en una forma muy humilde y con mucho respeto, en los corazones de ambos estaba el amor por cuidar y mantener en el camino correcto a las pobres inocentes ovejitas. Y entonces Jesucristo, cuando empieza el Sermón del Monte, empieza pensando que el objetivo de él es tratar de hacer conciencia en aquellos que estaban escuchando, que tratar de cumplir las leyes que los judíos habían impuesto y los nuevos mandamientos que él decía que eran más fuertes que los de los judíos por nuestros propios recursos humanos, era imposible y que precisábamos algo más. Tanto es así que Jesús nos alivia después a seguir a pesar de nuestras cargas y dolores, porque nos dice en Mateo 11, 28, 30. Fíjense ustedes, después que termine el mensaje que voy a darle, entonces podemos llegar a esta conclusión. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Y al final le dice, y así encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Yo creo que muchos de ustedes o casi todos de ustedes conocen lo que es un yugo, pero en caso de que haya alguien que no conozca, en el campo, por ejemplo, cuando una persona quiere arar la tierra con un arado, hoy ya no se usan porque se usan tractores, pero en los tiempos de antes se usaba un arado para cortar la tierra y sembrar. Se necesitaban 2 caballos o 2 bueyes que empujaran ese arado para poder cortar la tierra. Entonces, para que ellos 2 bueyes pudieran ir juntos y no separarse y pudieran ayudar a llevar el arado hacia adelante, se les colocaba una madera aquí en el cuello de uno y en el cuello del otro, y era una madera grande con una curvatura para que atados a sus cuellos esa madera los mantuviera los 2 bueyes juntos. Ese es el yugo que dice Jesucristo que te pongas cuando tenés dolor o estás agotado. Te dice, ven, camina junto a mí, eso es lo que quiere decir. Y si tú caminas junto a mí, conmigo y haciendo las cosas que yo te digo, tú verás que ese yugo que yo te voy a poner en la cabeza para que estés junto conmigo es liviano, es maravilloso. Y todo lo que tú tenías de agotado y cansado va a desaparecer. Con lo que suena como un dulce poema lleno de amor y hermandad, así comienza nuestro Señor a invitarnos que le abramos la puerta de nuestro corazón. Porque eso es lo que Él dice para que le abramos la puerta del corazón. Pero, después de estas dulces palabras que vemos, entonces vamos a ir al maravilloso Sermón del Monte. Aquí es donde voy a empezar a hablar del Sermón del Monte. Allí parece que aunque Jesús comienza con sus 9 hermosas y dulces bienaventuranzas de aliento y consuelo, casi inmediatamente comienza Jesús a usar fuertes palabras que parecen recordarnos otras de sus declaraciones. No crean que he venido a traer paz a la tierra, sino espada.
después que terminó con las bienaventuranzas, bienaventurados los que sufren por mí, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que son pobres de espíritu y otras que ustedes conocen, entonces empieza Jesucristo con lo que era el objetivo que él tenía y que prácticamente ni los discípulos sabían. Entonces nos preguntamos, ¿dónde quedó aquello lindo de Jesús que nos invitó a tomar su yugo cuando estamos cansados? Bueno, Jesús nos invitó a tomar el yugo, pero quizá después que nosotros entiendamos lo que va a decir. Cuando podemos entender que el Sermón del Monte no es una lista de las cosas que Jesús quiere que nosotros hagamos con nuestro propio cuerpo natural y carnal y con nuestros propios recursos, entonces entenderemos que el Sermón del Monte es un aviso gigante para levantar nuestra conciencia acerca de nuestra urgente necesidad por la gracia de Dios. Después que Jesús nos endulza con las hermosas bienaventuranzas y nos ayuda a seguir adelante, porque los humildes tendrán su premio y todas las otras cosas, entonces comienza Jesús a mostrar la espada que Él nos dijo que trajo. Comienza por decirnos que si somos la luz, como está en la Biblia, somos la luz del mundo, ¿por qué entonces la escondemos? ¿Y por qué entonces estamos en la escuela, estamos en el trabajo, estamos en el barrio, estamos en la parada del bus, estamos en un supermercado y conversamos con gente? ¿Y por qué escondemos esa luz maravillosa que es Jesucristo dentro de nosotros y no la compartimos? Esta es una represalia bien fuerte que Jesucristo les hace. Después nos deja frío cuando nos dice: no crea que he venido a anular las leyes de los profetas y de los judíos, sino para hacerlos cumplir. De manera que cualquiera, dice Jesucristo, que quebrante uno de estos pequeños mandamientos, muy pequeños, será su premio en el cielo. Ahora fíjense que los judíos tenían 613 leyes que había que cumplir y le habían puesto como 250 enmiendas a esas leyes. Y habían 39 otras leyes porque no se podían hacer esas leyes los sábados. Quiere decir que eran cerca de 1000 leyes que habían. Y dice, fíjense que cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos, y incluía los que él estaba diciendo, iba a decir en el Sermón del Monte, muy pequeño será su premio en el cielo. Pero ¿qué es lo que le estaba diciendo? Le estoy haciendo conciencia que nadie puede cumplir las leyes de estos judíos, ni las leyes que ahora yo más fuertemente le estoy diciendo que tienen que hacer con su propio recurso y con todas las obras y las cosas que ustedes hagan, y que lo único que ustedes los va a llevar al cielo es la gracia de Dios y de Jesucristo. Y sigue Jesús diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los fariseos, nada más que los fariseos, no entraréis al cielo. Imagínense nosotros tratando de ser más justos de los que se creían que eran súper justos. Es imposible. Y cuando los oyentes del sermón ya estaban pronto casi para irse porque dijeron esto es demasiado, por lo difícil que era lo que Jesús les pedía que tenían que hacer, Jesús dijo así: ¿oyeron lo que le han dicho que no matarás? Y el que mate
será culpable de juicio? Bueno, yo les digo algo diferente. Les digo que el que a su hermano le diga necio ya es culpable. Y el que le diga fauto, que quiere decir como imbécil, será llevado al infierno. Ahora fíjense en ustedes en qué posición estarían esos que estaban escuchando, porque ese era un lenguaje que quizás prácticamente muchos de ellos usaban todos los días. Así que aparte de todas las leyes que Jesucristo dice que no vino a anularlas, sino que tiene que cumplirlas, ahora Jesucristo le dice que tiene que hacer cosas que son tremendamente difíciles para todos ellos. Quizás nosotros, como algunos de ellos, pensaríamos que está hablando con metáforas, pero Jesús les estaba hablando seriamente y literalmente. Y continuó: no me traigas ofrenda, por favor. Si tenés algo malo contra tu hermano o tu hermana, primero ve y reconcíliate con tu hermano y tu hermana y después me vienes a traer la ofrenda que tú quieras. Fíjense en qué posición los puso y qué difícil era para ellos. En otras palabras, Jesús le estaba dando mandamientos que eran aún más difíciles que las leyes judías que tenían que cumplir. Ahora dice: el que le diga necio a su hermano será culpable, y el que le diga fausto será llevado al infierno. Realmente, para muchos de ellos, inclusive gente normal de pueblo, era imposible prácticamente de que de vez en cuando no dijeran una palabrita como esta. Sin embargo, esto a veces se le iba a hacer más difícil que las leyes de los judíos. Jesús les estaba hablando literalmente. Y les voy a decir algo. Más adelante vamos a ver que Jesús dice en el adulterio: escucharon lo que dijeron, que aquel que se acuesta con otra mujer comete adulterio, pero yo les digo que solamente mirando a otra mujer y teniendo ideas no muy buenas en su corazón respecto a esa mujer, ya cometiste adulterio. Y entonces le dice: si así es el caso, más vale que agarres el ojo con que miraste y te lo saques, porque más vale entrar al cielo sin un ojo que ir al infierno con los dos ojos. Pero déjenme decirle algo que muchos teólogos han discutido, y si han llegado a la conclusión de que realmente Jesucristo le estaba diciendo literalmente: agarrá un cuchillo y sacate ese ojo. Ahora fíjense en que la situación se le estaba poniendo más y más difícil para los que estaban escuchando, y prácticamente estaban viendo que las nuevas leyes que Jesucristo, que era todo amor, le estaba diciendo, eran mucho más difíciles que las de los judíos, pero eran mucho más difíciles y las querían hacer con sus recursos, porque cuando tenían cerca de 800, 900 leyes, estaban todo el día: bueno, esta ley 14 dice esto, no lo voy a hacer, ahora la ley 15 no la voy a hacer. Ahora lo que Jesucristo les decía era mucho más pesado todavía. Y entonces acá es cuando habla del adulterio. Dice: oísteis lo que dijeron, no cometas adulterio, pero yo les digo que el que mira una mujer para codiciarla, solamente mirarla para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y ahí es donde le dice: sácate el ojo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala lejos de ti. Ahora, cuando él les dijo: córtala y échala fuera de ti, no fue una metáfora, no fue un poema, fue una verdadera realidad literaria. Él les dijo: córtense con un cuchillo el brazo y tiren el brazo a la basura,
porque es mejor entrar al cielo sin un brazo que ir al infierno con los dos brazos. Quiere decir que las leyes o mandamientos que Jesucristo le estaba compartiendo en aquel momento en el Sermón del Monte eran más pesadas que las leyes de los judíos. Ahí es donde Jesucristo nos recuerda que no vino a traer paz sino espada. Sigue Jesucristo dándonos mandamientos para que aquella gente entienda que le era prácticamente imposible hacerlas. Pero aún había mucho más. Jesús sigue diciendo, ¿oíste lo que dijeron ojo por ojo y diente por diente? Y Jesús les dice, pero yo les digo, no resistas al malo. Al que te pegue en la mejilla derecha, ponle la izquierda. El que te quiere sacar la túnica, dale la camisa. Y al que te hace caminar 1 milla, tú camina 2 millas. Ahora, yo me imagino ser uno de aquellos que estaba sentado escuchando a Jesucristo y creo que mi cabeza volaría. Porque ahora me dice que al que me hizo mal, que al que me pegó, que al que me insultó, que al que quizás mató a alguien de mi familia, que yo no resista a esa persona mala. Y que si me pega en la mejilla derecha, le ponga a la izquierda. Y me dice que si me quiere sacar la túnica, que es lo único que tengo para abrigarme, que le dé la camisa también. Y los romanos antes tenían el derecho de agarrar a cualquier judío y decirle, bueno, yo quiero que me lleves esta carga, esta maleta, de aquí hasta allá, hasta 1 milla. Y los judíos tenían que hacerlo. Y él dice, si te dicen que camina 1 milla, camina 2 millas. En otras palabras, como ustedes están viendo y escuchando ahora, se dan cuenta que las leyes que nos parecían que eran leyes maravillosas para nosotros tratar de cumplirlo, eran realmente leyes incumplibles por nuestros propios recursos, lo que Jesucristo nos estaba dando, porque Él quería que vieran la espada que Él había traído, para que tuvieran conciencia, y otra vez lo digo, de que por nuestros propios recursos, por nuestras propias obras y las cosas que hagamos, no vamos al cielo. Vamos solo por la gracia de Dios y de Jesucristo. A esta altura creo que aún estaban sentados escuchando. Sería esperando un pedazo de pan, porque me imagino por otra razón no se quedarían ahí sentados. O estarían esperando que Jesús terminara pronto. O porque quizás estaban petrificados de nervios, de estrés, porque no podían creer lo que estaban escuchando. Cuando algunos de ellos llegaron a tomar un poco de aire para seguir respirando, que habrán hecho, ¡wow!, Jesús les envió otra bomba atómica. ¿Oíste que dijeron, ama al que te ama y aborrece a tu enemigo? Y los discípulos y los otros oyentes, me parecen verlos, se miraron entre sí como diciendo, este Jesús sigue hablando y ahora otra pesadilla más nos va a decir. Y la autoridad de Jesucristo habló otra vez. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los odian y orad por los que lo persiguen. Lo voy a repetir de vuelta porque la verdad que no es nada fácil estar sentado escuchando a Jesucristo y que Jesucristo me diga esto. Ama al que te ama, lógicamente eso ya lo dijimos anteriormente. Pero acá Jesucristo le dice, amad a vuestros enemigos. A mí me ha sucedido varias veces y creo que a todos ustedes les ha sucedido.
Bendecí a los que los maldicen. Ahora se imaginan que estamos en cualquier situación y hay una persona que nos insulta y nos insulta y nos insulta y nosotros tenemos que bendecirlos. Hacerle bien a los que te odian y orá por los que te persiguen. ¿A ustedes les parece que todo esto es fácil? Bueno, yo les voy a decir que todos los cristianos tratamos de hacer esto que Jesucristo nos dijo, pero no es nada fácil. Y para aquellos que recién estaban empezando, porque era realmente ni siquiera la primera iglesia, recién estaban empezando, se le hacía bien difícil escuchar esto. Y no sonaba como algo de paz, sino como una espada. Y la autoridad de Jesús habló otra vez, pero yo los digo, amad a vuestros enemigos. Todas estas cosas que Jesús les dijo a los oyentes cuando Jesús les dijo que se sacaran un ojo y lo tiraron, lo vuelvo a repetir, no fue una metáfora, fue un mandamiento marcial, como si un coronel le dijera a un soldado, haga esto. Todas estas cosas que Jesús les dijo a los oyentes, cuando Jesús les dijo que se sacaran un ojo y lo tiraran, no fue una metáfora. Esto fue un mandamiento. Cuando Jesús les dijo que si solamente miraban a las mujeres ya eran adúlteros y que si era así se sacaran un ojo y lo tiraran, así es que tenían que hacer como un militar. Jesús directamente y sin dar vuelta les hizo ver que todos ellos y nosotros eran y somos pecadores, lujuriosos, mentirosos, viciosos, maliciosos y incapaces de cumplir las cientos de leyes judías en aquel tiempo y ahora los mandamientos que Jesucristo les imponía, que eran más difíciles que seguir los mandamientos judíos. Y serían todos hipócritas y perdidos pecadores si no empiezan a entender y comprender que por ustedes solo no pueden ir a ningún lado por más cosas que hagan, sino que solamente tienen que esperar y pedir y recibir la gracia de Dios y de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo fue tan fuerte con ellos, porque les quiso hacer consciente que sin la sagrada gracia de Dios, ninguno podría ir al cielo eterno. Ahora volvamos al principio. Jesús, con un corazón lleno de amor, me dice, si estás cansado, ven a mí, porque mi yugo es liviano y yo soy manso y humilde. Pero me está diciendo que haga cosas que son casi imposibles de hacer. Es una contradicción que me marea un poquito. Me da azúcar al principio y ahora me pone vinagre en el corazón. Me dice que Él no vino a anular las 613 o las 800 leyes de los judíos. Y esto suena como una pequeña locura, ¿verdad? Me parece ver a Jesucristo sabiendo lo que Él realmente estaba tratando de decirles y hacerles entender en su conciencia y corazón, apartándose un poquito y esbozando una hermosa, tranquila sonrisa al ver la cara de todos aquellos que lo estaban escuchando, porque tenían cara realmente de muertos, porque no entendían el verdadero objetivo del mensaje de Jesucristo. Y ese mensaje es, sin la gracia de Dios, todos nosotros, ellos y nosotros, somos pecadores, lujuriosos, mentirosos, hipócritas. Contrariamente a los que muchos piensan, el Sermón del Monte no fue un momento donde Jesús
decidió lo que sus seguidores tenían que hacer para entrar en el reino de Dios, sino todo lo contrario. Fue un sermón para desnudarlos espiritualmente y hacerles ver que sin la gracia de Dios, todos ellos y nosotros estamos perdidos y condenados al fuego. Cuando Jesús le iba impartiendo sus pesados mandamientos, era la intención de Jesús hacerlos ver a todos que cumplir las leyes judías o las tremendas órdenes que él le estaba dando eran totalmente imposibles de hacer y cumplir por nuestros propios recursos y las millones de obras que quieramos hacer. Él les quiso hacerles ver que seguir casi 800 leyes era imposible, mas todas las exigencias que Jesús les imponía eran más imposibles de cumplir sin ir a Galatas, perdón que le esté hablando un poquito en inglés. En Gálatas 2:20 dice: tienes que ir a crucificarte con Jesucristo en la cruz y despojarte de tu cuerpo viejo y dejar colgado allí en la cruz tu cuerpo viejo y decir de ahora en adelante: Jesucristo vive en mí. Eso es lo que Jesucristo realmente al final, poniendo todo junto, les quiso decir en el Sermón del Monte. Pero el mensaje más importante de este sermón es que Jesús les quiso decir a ellos, y no quiere decir que no sea para nosotros hoy en día, que nunca vamos a ser posible de dar un paso en nuestra santificación y poder llegar al cielo eterno con nuestro Padre Todopoderoso si no es por la gracia de Dios. Todo el sermón es nada más que hacernos conscientes que nunca por nuestros propios recursos humanos como mujeres y hombres naturales y carnales que somos, vamos a poder ganar el cielo por nuestras obras. No importa cuánto hagamos o digamos por nuestra propia cuenta, pero sí podemos seguir a Jesús y lograr entrar en el cielo eterno, que será la única y maravillosa gracia de Dios trabajando en nosotros. Fue su gracia que sacrificó a su único Hijo amado para que tú y yo pudiéramos cambiar el cementerio de nuestras vidas llenas de pecado en jardines maravillosos y apacibles dentro de nuestros corazones. Y ahora que Jesús nos hizo ver que en el Sermón del Monte, que sin la gracia de Dios todos somos adúlteros, hipócritas, mentirosos, ladrones, malintencionados, lujuriosos, vengativos, resentidos y otras cosas más, ahora y recién ahora podemos aceptar la dulce y mansa invitación que nos hizo Jesús. Ahora que entendiste que no puedes hacer nada por ti mismo, si estás cansado, cansada, agotado, agotada, ven a mí, porque mi yugo es liviano y yo soy manso y humilde. Pero solo nos dirá eso cuando antes reconozcamos que sin Él no podemos hacer nada. Y si alguno sale de nuestro corazón, es solamente por la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haberme seguido en este pequeño mensaje. Traté con palabras humildes y tranquilas y simples de comentar algo que Dios puso en mi corazón. Y es que el Sermón del Monte no fue un montón de azúcar que Jesucristo nos tiró para que podamos caminar mejor, sino fue algo que como una
espada nos trató de hacer conscientes de que nosotros mismos no podemos cumplir ningún mandamiento y ninguna ley sin la inmensa, infinita y bendita gracias de Dios. En el nombre de Jesucristo, que Dios